Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Diálogos FAES, hoy dedicados a nuestro análisis recurrente sobre las perspectivas económicas de la economía española. Como de costumbre, contamos con nuestros dos habituales colaboradores, Fernando Fernández, profesor del Instituto de Empresa, de Economía del Instituto de Empresa, y Pedro Antonio Merino, economista jefe de Repsol, para tratar de arrojar luz sobre el desempeño de la economía española en los próximos meses, trimestres, hasta donde podamos llegar. A modo de introducción, creo que es bueno dar continuidad a las reflexiones que planteábamos en la última sesión de diálogos FAE sobre perspectivas económicas que tuvimos en marzo pasado. Entonces nos cuestionábamos, en primer lugar, cuál iba a ser el desempeño de la economía española en el año 2021. Desde entonces a ahora hemos tenido la campaña de vacunación, parece que avanza favorablemente. En cualquier caso, digamos que hay menos incertidumbres o algunas de las incertidumbres que se mantenían latentes en marzo ahora parece que empiezan a despejarse. Se empieza a aparecer un cierto repunte de la economía. Veremos a ver qué piensan Fernando y qué piensa Pedro Antonio. Nos cuestionamos cuál era también en su momento la salud de nuestras empresas y la necesidad de mantener las ayudas y las moratorias para acompañar la recuperación. En ese sentido, conviene recordar que a día de hoy no se sabe nada de las ayudas directas que aprobó el gobierno hace ya meses y que en principio presuntamente tienen que canalizar las comunidades autónomas. Y finalmente nos cuestionamos el impacto que podía tener la inflación incipiente en la sostenibilidad de la recuperación económica que normalmente tendría que producirse a medida que se normalice la situación sanitaria. Bueno, creo que estos son asuntos que siguen siendo de máximo interés y, si os parece, podemos ordenar el coloquio un poco en ese orden. Así que empezamos, y me da igual cualquiera de los dos, viendo cuál sería vuestra previsión de crecimiento para la economía española en 2021 y cuán sostenible es ese crecimiento más allá de la esperada liberación de la demanda embalsada que algunos cifran en 4 o 5 puntos de PIB. Como queráis. Fer, te doy la palabra por aquello de la señorita. Gracias. Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay pocas dudas sobre cuál es el crecimiento de la economía española este año, ¿no? Podemos discutir el segundo decimal, pero claramente vamos a crecer en torno al 6% o un poco más, con un año que es muy diferente, que es muy desigual, la primera mitad del segundo. Yo creo que de lo que tú apuntabas, Miguel, la vacunación, aunque tarde, ha funcionado, está empezando a funcionar, está empezando a coger tracción. Tarde, lo cual nos ha hecho perder el segundo trimestre y nos ha hecho perder también en términos económicos una gran parte del turismo, que apuntaban todavía los hoteleros que este año, con un poco de suerte, el turismo extranjero será el 50% de un año normal, del año previo, bueno, año normal, de un año bueno, muy bueno, que fue el año anterior al COVID. Pero que sin duda ya las incertidumbres que podían darse sobre el crecimiento de la economía española en la segunda mitad del año están bastante difuminadas, porque sí parece que podemos hablar de que, en cierto sentido, la pandemia, por lo menos desde el punto de vista sanitario, queda detrás de nosotros, ¿no? Y como digo, la campaña de vacunación es masiva. Ha aparecido, yo diría, dos debilidades nuevas de la economía española, de alguna manera. Una, que el plan de recuperación europeo llega más tarde y en menor cantidad de la que tenemos previsto, como reconoció el propio presidente de gobierno. Que uno, ya es prácticamente imposible que tengamos desembolsos significativos de dinero antes de septiembre, y dos, ya estamos hablando de que en este año, para el año 2021, va a llegar del entorno de 19.000, 20.000 millones en el mejor de los casos, ¿no? Esa es la primera debilidad, va a haber menos dinero europeo. Y la segunda debilidad del entorno europeo o del Fondo Europeo tiene que ver con lo que ya parece que es un clamor a voces en la comunidad de economistas, desde FEDEA hasta incluso AFI, que ya empiezan a criticar con cierta dureza el plan de recuperación española, fundamentalmente porque no, digamos, mejora el crecimiento potencial de la economía española. Es un plan que prima la necesidad de gastar dinero pronto y, por lo tanto, de ponerlo a disposición de las grandes empresas, que cae en un clientelismo empresarial importante y que es parte de un diseño político de cambiar el mapa empresarial español, pero que no parece que contribuya a aumentar el crecimiento potencial, en la medida en que ninguno de los grandes interrogantes de los problemas estructurales de la economía española,
el mercado de trabajo, de las pensiones, de la falta de productividad, de la ineficiencia de las administraciones públicas, de la deficiencia del sistema educativo, del sistema de innovación. Ninguna de estas parece que se afronta con decisión y por lo tanto vamos a perder ya una vez más el maná europeo y vamos a perder una gran oportunidad de hacer los deberes que siempre hemos dicho que no tenemos dinero para hacer, pero que sabíamos hacer. Y yo creo que ese es, digamos, el principal argumento negativo que ha surgido desde la última conversación. A cambio, efectivamente, vamos a crecer en torno del 6, es un rebote material, las dudas están más sobre cuánto vamos a crecer en el 22 y sobre todo en el 23, y yo creo que ya tampoco es una duda que vamos a crecer con un déficit público más alto del que nos planteábamos o del que pensábamos que podíamos tener, tanto este año 21 como en el 22, lo cual vuelve a poner de manifiesto el tema de la insostenibilidad de las cuentas públicas españolas o de la vulnerabilidad a los tipos de interés. Y acabo con el tema de la inflación, que seguro que merece que discutamos en profundidad, con una cierta profundidad, porque lo que yo creo que sí que ha cambiado el panorama internacional claramente es el debate de inflación, ¿no? Yo creo que eso lo dejo ahí y lo relaciono con la vulnerabilidad de las cuentas públicas, que sigue siendo, yo creo, la manifiesta debilidad de la economía española, porque no hay nada en el programa de recuperación europeo y nada en los presupuestos que parezca resolver o ni siquiera plantearse ese tema, ¿no? El contexto político no ayuda y el gobierno obviamente está mucho más preocupado de asegurarse votos y por lo tanto de políticas amigables que de resolver problemas, ¿no? Pues si me permite completar, complementar, coincidir y tener diferencias con Fernando sobre la visión más de corto plazo y de coyuntura, ¿no? El único elemento que yo añadiría es el siguiente. La economía española en el primer trimestre no creció. Sabemos que en el mes de mayo pues el empleo está creciendo y con todo eso tenemos indicadores del segundo trimestre que nos dirían que el PIB crece al 2%. Hay algunos que hablan del 1,6 y otros del 2,1. Básicamente con los PMI, los indicadores de confianza y sobre todo el empleo que es ortogonal al crecimiento. Entonces, con eso tendría que crecer mucho la economía en el tercer y en el cuarto trimestre para llegar, por ejemplo, al 7%. Entonces, nadie está diciendo al 7% y ahí coincido con Fernando, está en el entorno del 6%, pero hay dudas si es 6,5 o 5,5. Yo creo que prácticamente nadie tiene el 5,5, pero fijaros, si la economía española crece el 6%, significaría que a fin de año estaremos en el 95% de donde estábamos en el 2019. Ahora, con los datos de mayo, pues ni la producción industrial ni las exportaciones, a pesar de que son sectores que no están muy afectados por el confinamiento, pues han llegado a donde estaban, ¿vale? Y por lo tanto todavía les queda un pelín de recorrido y queda, como habéis señalado, el tema del turismo. ¿Qué ocurre con el turismo? Bueno, pues que se concentra, en términos del PIB, se concentra en los meses de junio y julio. Ahí hay una buena noticia y es las vacunaciones, y hay una mala noticia, como ha señalado Fernando, que es que solo será el 50% porque hay restricciones, por ejemplo, por temas de petición de PCR y de cuarentena del Reino Unido. Pero ¿qué es lo que hay aquí en el tema del turismo internacional? Bueno, pues como os decía, si uno mira las vacunaciones y cuánto queda para que se produzca, entre comillas, la inmunidad de grupo, es decir, el 70%, España va en los países europeos de los más adelantados. Esta mañana hemos revisado nuestros cálculos y estamos con Alemania. En España se ha vacunado ya a 10.600 personas por millón de personas cada día. Eso es una cifra superior a la de Alemania, muy parecida, y superior a la de Francia e Inglaterra. Eso nos da por primera vez que bajamos de 70 días para la inmunidad de grupo. Pero 70 días es finales de agosto. Por un lado, ya hemos perdido el grueso del turismo internacional. Aunque claro, tiene una ventaja. Antes daba octubre, con lo cual pues el presidente de gobierno puede decir, no, si ya os lo dije yo, que a finales de agosto estaba vacunado. Queda por ver si en julio y agosto, digamos, sigue a la misma velocidad. Si bajara, pues volveríamos a octubre y agosto. Y ese es el tema que te puede hacer, en mi opinión, que vaya más arriba o más abajo el PIB. El otro tema, yo no lo metería en los fondos. Yo he leído lo que ha dicho Fedea. Para mí, cuando se hace en el tema empresarial, esos gastos empresariales no se pueden hacer de la noche al día. Es decir, hay muchas cosas que requieren, digamos, cofinanciación, que requieren compra de bienes de equipo, y no sé hasta qué punto eso aparece en el PIB. Yo creo que van a aparecer menos. Es cierto que pueden criticarse, yo estoy de acuerdo con las cosas que se dicen de la vivienda, pero incluso ahí, cuando ves los informes, ves que está muy todavía provisional y que vamos a ir hacia adelante. La gran duda de si es el 6, el 6,5, el 5,5 es la reacción de los consumidores españoles ante el aumento
del ahorro como consecuencia de que el consumo no se pudo hacer durante el confinamiento y hemos ido ahorrando porque han caído menos las rentas que el consumo, es cómo ese ahorro pasa a ser consumido, si es más rápido o menos rápido. Y ahí hay dos versiones, digamos que hay como 2 o 3 puntos del PIB que de la noche a la mañana podrían ir, y el otro día señalaba una persona, decir, 2 ideas. Uno, no creo que vaya muy rápido porque no se concentra en las partes o en los percentiles de la población que tiene menores rentas, sino en los más altos. Y dos, no puedes consumir de un golpe lo que dejaste de consumir en todo el año 2020. No te puedes beber todas las cañas en los últimos 3 meses del año que no te has tomado en todo el año. Bueno, puedes ir a restaurantes más caros o puedes cambiar tu variación del consumo. El tema ese es clave. El tema de los coches o de los automóviles, que es también claro por el lado del PIB, ha habido suerte porque ha aumentado la demanda de fuera, pero sigue siendo un sector que podría contribuir al PIB, y por el movimiento que hay, primero en la transición ecológica, y por lo tanto en la duda de qué coche comprar está ahí. Y el gran sector que yo esperaba un despegue, que creo que lo vamos a ver más fuerte, que es la construcción, pues realmente está, pero, y hay también tipos de interés bajo, pero bueno, como hay dudas sobre cómo va a quedar el sector inmobiliario por un lado, y por otro lado, yo creo que hace falta tiempo, digamos, para que la mano de obra esté ahí, pues creo que esa es la duda, estamos ahí. Hay gente que ha dicho en la prensa, va a ser sorprendente y vamos a ir mucho más rápido. Bien, eso es un debate también en la parte internacional, y ahí lo dejo por lo siguiente. Por ejemplo, en el tema de los automóviles, como sabéis, hay un retraso grandísimo en la entrega de automóviles que uno podría confundir con inflación. Es decir, ahora mismo la inflación es que cuando tú vas a por determinados bienes, si no hay, estarás dispuesto a pagar más, pero yo creo que es por un problema en la cadena de suministro y determinados cuellos de botella. En concreto, ahora mismo es sorprendente porque uno de los mayores demandantes de semiconductores y de chips son los mineros de las cryptocurrencies con las tarjetas gráficas de los ordenadores. Me vais a permitir, sé que ya está en el portfolio de los inversores, lo mismo pues que está el oro como un activo, ¿no? Yo estoy absolutamente sorprendido, me he hecho viejo porque no voy a invertir nunca en cryptocurrencies, pero ¿eso qué hace? Bueno, pues que se estén produciendo retrasos en algo que es fundamental, es decir, el vehículo eléctrico o el vehículo que ahora mismo tenemos, que tiene muchos componentes electrónicos, pues prácticamente el 40 o el 45% del coste del vehículo es la electrónica. Y si se produce un retraso en la cadena de los chips, pues clarísimamente eso genera un problema. Que creo que no es un problema de inflación, sino que es un problema de como decía, de cuellos de botella. Y yo creo que ahí lo dejo un poco en la línea de lo que ha señalado Fernando. Bien, pues muchas gracias. Entonces yo creo que los dos compartís que parece que 2021 lo salvamos bien, pero insisto, en la duda, o sea, creo que no sería fácil ahora, bueno, pues anticipar cómo va a ser la curva de recuperación de la recuperación de la economía española, ¿no? No sabemos si esa demanda embalsada, ese, digamos, exceso de ahorro sobre los niveles adicionales se va a ir liberando poco a poco, si esto va a permitir, pues bueno, una recuperación sostenida como la que empezó a aparecer a partir de 2013 o no. Entiendo que todavía mantenemos esa incertidumbre, ¿no? Sí, yo quería añadir un par de cosas más sobre digamos, el perfil de recuperación, ¿no? O sea, yo creo que ya es verdad que con todas las salvedades que hay que hacer en este caso, porque todavía hay incertidumbres importantes que se derivan del éxito final de la campaña de vacunación y de, como decía bien Pedro, también de la movilización del consumo y la inversión privada una vez que se acaban las restricciones físicas, ¿no? y la posibilidad de salir. Pero yo creo que ya es fácil de afirmar que España va atrasada en el ciclo respecto a los países centrales de Europa, que así como la presidenta del BCE el otro día hablaba de que el año 2022 Europa sin ninguna duda, incluso ahora el primer trimestre del 2022, va a alcanzar el nivel del PIB de antes del COVID. En España estamos hablando, como hablaba bien el gobernador del Banco de España, en el mejor de los casos en el primer trimestre de 2023. Y eso tiene que ver con varias cosas, ¿no? Tiene que ver primero con que efectivamente la economía española estaba más expuesta al COVID, porque es una economía que depende más de la globalización de las personas y que tiene una estructura sectorial de servicios que ha sido más afectada. Y en ese sentido no es un shock exógeno, digamos, que nos pilla mal. Tiene también que ver con la vulnerabilidad del tejido empresarial español, que sigue siendo un tejido de micros y de pymes, de raquitismo empresarial, y que eso hace, por lo tanto, que las empresas sufran más
cualquier cambio en la coyuntura porque tiene una vulnerabilidad financiera obvia y porque tiene menos capacidad de respuesta dado su tamaño, y no se ha hecho nada sobre eso y no se prevé hacer nada sobre eso en el plan de recuperación europea, y tiene también que ver con las dudas, las certidumbres y la mala calidad de las políticas públicas. Bruegel publicaba, el think tank europeo, publicaba a mitad del trimestre pasado un artículo importante en el que señalaba cómo el diferencial de impacto del COVID en distintos países europeos tenía mucho que ver también con la calidad de las políticas públicas, y destacaba cómo España en ese sentido entra mal. Quiero decir que parece claro que la economía española ha sufrido más, parece claro que se va a recuperar más tarde, y parece claro, en mi opinión, ya que hay poco en el contexto de políticas económicas y de programas reformistas de los déficits estructurales de la economía española que permitan ser optimistas más allá del efecto rebote que sin duda alguna se va a producir, ¿no? Y como digo, la discusión para mí, en términos de empleo lo vemos muy claro, o sea, no solo las tasas de empleo y tal, sino que seguimos teniendo niveles, tasas de empleo, no de paro, significativamente por debajo de la media europea, es decir, trabaja menos gente en España, entre 5 y 10 puntos por debajo de los países de nuestro entorno, pero además tenemos tasas de paro significativamente más altas y tenemos todavía entre ERTES y suspensión de actividad en autónomos, que se habla poco, más de 600.000 trabajadores cuya actividad está suspendida, pero no aparece como parados. Y esto yo creo que es importante, que la gente se olvida. Cuando hablamos de provisiones de paro del 15%, por debajo del 15% del año que viene, se nos olvida que seguimos hablando de 600.000 puestos de trabajo en el limbo de los justos, para entendernos, que uno no sabe muy bien dónde van a estar, y en mi opinión, dada los retardos que se han producido en la recuperación económica, es bastante probable que la mayoría de estos puestos de trabajo, desgraciadamente, sean pérdidas definitivas, ¿no? No, esto sin incluir los procesos de reestructuración empresarial, que sin duda alguna vamos a ver de manera masiva, como corresponde al salir de una crisis, porque yo creo que es importante tener claro que esta crisis ha dejado secuelas estructurales importantes en la economía española, que no podemos pretender que vamos a volver al mundo pre-COVID a efectos de la estructura productiva, de los niveles de empleo y de la demanda de los ciudadanos, y por lo tanto ese ajuste a ese cambio acelerado en algunos comportamientos, la economía española no parece estar especialmente preparada, ¿no? Yo eso pues, me he extendido un poco, pero quería cualificar un poco este mensaje, porque es verdad que a lo mejor este año crecemos incluso al 7. Digamos, pongámonos en el lado optimista y hagamos de hooligans un poco del gobierno, pensemos que el segundo trimestre va a ser buenísimo, que el verano al final la gente va a descubrir la maravilla de la economía española. Vale, bien, okay, crecemos al 7 y... O sea, pensemos, y este es para mí el dato más preocupante, que el plan de recuperación de la economía española, el plan de resiliencia, el plan de Bruselas, digamos, los fondos europeos, habla de un crecimiento del 1,5% como objetivo a medio plazo. A mí lo que me parece realmente preocupante es que parece que el gobierno ha abandonado, ha renunciado al objetivo de crecimiento, que parece que estamos cómodos en un modelo de economía que crece al 1,5%. Yo solo recordaros que una economía que crezca por debajo del 2,5%, esta economía no genera empleo para sus trabajadores, genera problemas sociales, genera malestar económico y todo se convierte en una lucha por la distribución. Por lo tanto, me parece especialmente importante que la política económica tenga un objetivo único, un objetivo fundamental que se superdita todo lo demás, recuperar tasas de crecimiento del 2,5 al 3. Y no veo nada en el contexto económico que me permita ser optimista. Ni siquiera los empresarios, y déjame que lo diga aquí, ni siquiera los empresarios parece que quieran crecer. Parece que están contentos en ese entorno 1,5 y con que les financien sus inversiones de manera gratuita, ¿no? Yo creo que aquí hay una especie de clientelismo empresarial que me preocupa seriamente, porque parece que han renunciado a pedir reformas para aumentar el crecimiento potencial de la economía española. Pedro, ¿quieres apuntar algo? Dos cosas, ¿no? Sobre el 21 y el 22 y la vuelta a cuál es la senda. Yo creo que en primer lugar son cosas mucho más sencillas. Yo creo que la reforma a medio y largo plazo hay que verlas también en el medio y largo plazo y sabemos cuáles son los problemas, ¿no? Pero hay una que a mí me llama la atención porque en 2019 fuimos de los que dijimos que la subida del salario mínimo estaba ya causando un problema a la economía española porque iba a caer el empleo y se ha visto en las estadísticas del Banco de España. Uno puede leer el documento o puede hacer sus propios cálculos, pero yo creo que las voces que dicen que no, que es al contrario, que hay que aumentar el salario mínimo para aumentar el consumo, pues que no visualizan que la economía no es así. Es decir, cuando tú tienes una tasa de paro muy alto, decir que el salario mínimo tiene que ser el 60% del salario medio, por primera vez ahora en el primer trimestre han aumentado los salarios medios en España, ¿no?
¿Por qué han aumentado? Bueno, pues porque realmente ha crecido las personas que consiguen trabajo, pero que no están en la parte baja. Es decir, los que están en la parte baja no van a conseguir trabajo porque oye, hay gente que no se puede permitir empleadas del hogar a 1.200 euros porque no pueden, pero se lo podían permitir a 900 y tendríamos un problema menor. Hay otros que con ese salario mínimo, digamos, tienen un problema de entrada grandísimo en determinados sectores por lo que estamos diciendo. No es lo mismo el salario mínimo en el sector agrario en Jaén que el salario mínimo en Madrid, en la zona industrial, y sin embargo en España, pues por decirlo así, es el mismo. Entonces yo creo que eso es fundamental. Lo primero antes de reformas estructurales son reformas que no hagan que perdamos creación de empleo. Y eso es lo que en 2019, eso en la industria del automóvil, lo que hizo que la economía española se frenara, porque con la construcción, el real estate, cómo seguía aumentando, porque Madrid pues es un foco de atracción de inversiones, pero también tiene el tamaño suficiente, de acuerdo a todas las teorías de sinergias y de economías de escalas en temas de digitalización y de innovación, para serlo. Cuando la gente me dice que las patentes se aprueban en Barcelona, en el País Vasco y en Madrid, siendo Madrid pues prácticamente el 60%. Digo, es que Madrid es España, o sea, no me volváis a decir que es que en Sevilla no hay patentes, ¿vale? Porque Madrid incorpora todo España. Entonces se dejan esas dos islitas, pareciendo, y también en País Vasco y en Barcelona. Se está concentrando en Madrid esa revolución y ese tipo de reforma. Entonces lo primero es, estoy muy preocupado con ese tema, y el segundo tema es, nosotros vamos a tener un problema de coste independientemente de las reformas que hagamos. Es la transición ecológica, va a costar dinero, se está enfocando desde el punto de vista que se tiene que hacer a través de precio, vía precio, y bueno, ahora la gente lo que dice, oye, vale, de acuerdo, es que el CO2 ha subido mucho. No, perdón, es que usted en la factura paga el 40% de la energía eléctrica, no al precio del pool, que en media desde hace un año 45, ahora está en 93, hace un rato lo he mirado. Es que usted paga a 111 y 112, que es la media de subvenciones que se llevan. Entonces, si mañana dicen, no, es que van a entrar otra serie de energías renovables que ya están a mercado. Digo, yo no sé si van a estar a mercado, pero lo que sí sé es que el CO2 va a estar más caro, porque es lo que tiene competencia la Unión Europea y la vía que ha optado por crear un incentivo para generar, como se dice, una economía más baja en carbono. Entonces, automáticamente lo que vamos a tener es precios más altos. Y cuando digo precios más altos, ya para los consumidores, que te quita el excedente del consumidor, va a afectar, por lo tanto, a aquellos que consumen más energía, que son las rentas medias y bajas. Pero además tiene un problema, es que no somos conscientes, y es que la energía es un input básico del sector industrial y es un input básico del sector servicio, y eso supone una inflación de costes. Creo que eso está mal visto, en el sentido de que hay que prestarle mucha atención. Respecto a Europa y España, yo sí creo que Alemania y Francia han crecido un poco más, uno porque no tienen un sector turístico tan desarrollado y tan enorme como España, pero también, Fernando, porque ha habido más ayuda de empresas. Se te ha ido la voz. ¿Se te ha ido la voz, Pedro? Vale, sí. Suele pasar cuando hablo de ayudas de empresas. Eso te pasa por hablar mal de la descarbonización de la economía, Pedro. Sí, ha sido eso. Digamos que yo creo que me lo tienen puesto ya para que no hable de esto. No se te oye, Pedro, de verdad. No, yo creo que está poniéndose los cascos. Vale. Póntelos porque si no, no se te oye hasta ahora. Si quieres. Es una cosa curiosa, pero normalmente acaba fallando la conexión. No. Ahora mismo no se oye muy bien, ¿eh? Ahora no me Quizás si quieres, mientras arreglo el tema. Ve si quieres. Bueno, yo creo que se te oye. ¿Lo has conectado? Tarda un segundo y se conecta enseguida. Pues si quieres, Fernando, mientras vamos hablando contigo, porque yo creo que introducimos ya el elemento inflación, ¿no? Por eso, a mí me gustaría hablar de inflación. Yo el planteamiento, yo estuve viendo el otro día al gobernador de Banco de España, a Hernández de Cos, y la verdad que transmitía una seguridad bastante firme en que veían que el elemento de inflación era un elemento muy coyuntural, muy del momento. Yo creo que también, utilizando un poco el argumento que utilizaba antes Pedro Antonio, de decir, oye, esto tiene más que ver con un desequilibrio en el mercado de bienes a nivel global, pero en el fondo yo creo que subyace en el ambiente un miedo a que todo lo que hemos estudiado en las carreras, en nuestras carreras de economista y demás, que no es otra cosa que, oiga, en un contexto de aumento permanente de la oferta monetaria se pueden generar tensiones inflacionistas en el largo plazo, no sabemos si ya hemos llegado a ese momento o no. Entonces, ¿es preocupante este repunte de la inflación? ¿No lo es? Cuéntanos, Fernando, ¿cómo lo ves?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que primero hay que distinguir dos cosas. O sea, yo creo que efectivamente ha habido y hay un claro repunte de la inflación. Esto es un dato que no teníamos tan claro y que discutíamos en marzo. Segundo, hay una diferencia importante entre este repunte de la inflación en Estados Unidos y en Europa. En Estados Unidos recordemos que la inflación estaba por encima del 4, que las proyecciones que la propia Reserva Federal ayer hacía en su reunión del Comité de Mercados Abiertos, el que fija tipos de interés, están hablando de una inflación media en este año del 4,5, perdón, del 3,4, del 3,4 y una inflación subyacente este año por encima del 3 y el año que viene también en el entorno del 2,5, es decir, claramente por encima del objetivo del 2 de inflación. El Banco Central Europeo ya reconoce que este año la inflación puede estar por encima del 2, pero sigue pensando que el año que viene va a caer por debajo de la media, ¿no? Por tanto, hay una diferencia todavía en esto. Tercero, es verdad que la explicación tradicional, y esto es lo que a mí me preocupa, es que son one-offs, ¿no? Son temas fortuitos. Bien, la interrupción de las cadenas de suministro, algunos factores puntuales que tienen que ver con la voracidad en la demanda de chips, como apuntaba Pedro hace un minuto. Algunos temas en el caso europeo que tienen que ver con el IVA en Alemania y su repercusión concreta en determinados meses, lo llamamos el efecto escala en el momento de una inflación, etcétera. Y esto es la explicación de siempre, ¿no? Pero yo creo que hay causas fundamentales para preocuparse. Y quería detenerme en esto, ¿sí? Para preocuparse el entendimiento de que vamos a ir a un periodo de inflación sistemáticamente más alta del que descuentan los mercados financieros, que siguen pensando que vamos a tener, cuando uno mira los precios de los activos, de los bonos españoles, por entendernos, uno sigue pensando, parece pensar que vamos a tener estos tipos durante los próximos 5 años. En primer lugar, la Reserva Federal Americana ya ha dicho que los tipos los va a subir en el 2013, y esto es la noticia de ayer, lo cual ya quiere decir que los mercados van a... Has dicho 2013, 2023, perdón, 2023, obviamente 2013 no. Sí, era poco. En 2023, gracias por corregirme. En el 2023, es decir, ya no vamos a un horizonte de 5 años de tipos cero, sino que estamos viendo una curva de tipos que empieza a apuntarse. ¿Y por qué? Y aquí está la discusión de fondo, ¿no? En Europa todavía no. Yo creo que, insisto, los mercados están posicionados y me preocupa sobre que esta vez va a ser diferente y que esta expansión monetaria y fiscal brutal no se va a traducir en inflación. Y voy a decir muy brevemente los 5 factores que a mí me preocupan. En primer lugar, pensemos de los déficits de la expansión monetaria de la que estamos hablando. El balance del Banco Central Europeo, hoy el Banco Central Europeo tiene un balance que es el 77% del PIB de la Unión Europea. Era menos del 30% antes de la crisis financiera. Es decir, ha pegado una estabilidad brutal y va a continuar. Sigue con el ritmo de compras de bonos públicos del famoso programa de compra de activos del Banco Central Europeo, va a continuar al mismo ritmo, y eso nos está diciendo la presidenta del BCE en otros próximos meses. En Estados Unidos igual. Segundo punto, tenemos una expansión fiscal sin precedente. El déficit público americano para este año que acaba en septiembre va a estar por encima del 11%. El 11% en Estados Unidos. El déficit público en Alemania, en este año que acaba en diciembre del 2021, va a estar en el entorno del 5 o 6%. Cifras de las que uno era impensables, ¿no? Pero es que el año que viene, en 2022, el déficit público en Europa va a estar claramente muy por encima de la media europea, muy por encima del 3%, y muy probablemente en España mucho más cerca del 8% que del 6 o del 5, ¿no? Quiere decir que tenemos una expansión fiscal brutal, segundo punto, y va a continuar. Porque además, por los retardos de la política fiscal, el problema que tenemos en Europa, y esto sí que es el hecho diferencial negativo en Europa, la expansión fiscal, el programa de recuperación se va a dar cuando ya no se necesita. Como hemos tardado un año largo en ponernos de acuerdo en el famoso Next Generation EU, en ver cómo se gestionaba, cuánto dinero había, cómo se financiaba y en qué se gastaba, para cuando el dinero llegue, la economía ya está creciendo su potencial al 3,5. Por lo tanto, lo que vamos es a poner gasolina sobre un fuego en marcha. La economía está creciendo ya al 6 y ahí vamos a gastar. Y va a haber una inyección brutal de dinero público, ¿no? Tercera razón por la que yo creo que vamos a ver una inflación sostenida más alta es esta expansión del consumo privado y de la inversión privada y pública como consecuencia del consumo privado, de la represión en el consumo de estos años, de un año largo, y que va a ir mucho más allá de comprar más cañas o ir a restaurantes caros, como decía, sino que yo creo que se está notando claramente en el consumo de electrodomésticos. Hay muchos bienes aplazados que la gente, no solo porque no podía salir de casa, sino porque tenía dudas sobre cuál iba a ser su ingreso futuro. En un horizonte de dudas razonables sobre
la estabilidad de tu empleo, obviamente el consumo se retrae. Y lo que vamos a ver ahora es una subida del consumo muy por encima de lo que explicarían los fundamentales económicos de la renta disponible de las personas. Y eso también se va a traducir, obviamente, en un repunte de inflación, pero no ahora, sino sostenido. Y 3 factores muy breves a que uno ha hecho ya referencia, Pedro, y que yo meto dentro del contexto político. En primer lugar, tenemos un contexto político que va a ser inflacionista. Uno, porque la descarbonización es inflacionista, no nos engañemos. Significa una alteración de los precios relativos que va a encarecer el precio de la energía y, por lo tanto, no solo el consumo de unas determinadas familias, sino también el input básico y la producción de muchos bienes y servicios y, por lo tanto, va a generar un incremento de precios. 2, tenemos un discurso político que se centra fundamentalmente en la igualdad y en la generación de redistribución en la renta. Y todo el debate del salario mínimo no es más que una parte de eso. Pero tenemos también otra parte de ese debate, es reforzar el papel de los sindicatos. En España estamos viendo cómo se está queriendo fortalecer, y en toda Europa, pero particularmente en España, un fortalecimiento institucional del poder sindical que corre el riesgo, y de hecho ayer ya alertaba el vicepresidente del Banco Central Europeo sobre el peligro de que generemos una nueva creación, una nueva espiral precios-salarios. Que este repunte acaba generándose en esta campaña, digamos, en este entorno político de redistribución e igualdad por encima de todo, un nuevo incremento de los salarios y, por lo tanto, producto de la inflación. Y otra causa que a mí me parece muy importante, pensemos que la desinflación, el proceso desinflacionario, y acabo con esto, para no extenderme mucho más, perdonad, se venía vinculando fundamentalmente a 2 cosas, globalización y digitalización. Procesos, uno, el de la globalización, que desde luego no continúa al ritmo del que estábamos hablando. Pensar que la inflación es siempre un proceso dinámico, es el crecimiento de los precios, estamos hablando de nivel de precios, y por lo tanto, para que la globalización sea desinflacionista, tiene que aumentar el ritmo de globalización al ritmo que venía aumentando en los últimos 10 años. Y lo que está claro es que vamos a un mundo, digamos, de globalización contenida o de globalización gestionada. Todas estas políticas del nearshoring o de la reindustrialización que estamos viendo en Estados Unidos, que estamos viendo en Europa, todo este énfasis en la importancia estratégica de Europa, en la autonomía del suministro europeo, todo esto es inflacionista. La producción local genera precios y, por lo tanto, hay un contexto en el que la desglobalización o las dificultades al crecimiento de la globalización van a quitar presión desinflacionista, y lo mismo puede decirse del proceso de digitalización, que ya se ha producido en gran medida y que no creo que pueda sostenerse, que per sí el ritmo de digitalización va a ser tal que va a seguir generando una dinámica de contención de precios tan alta. Por lo tanto, yo no creo que vayamos a ver inflaciones del 5, no quiero ponerme en plan dramático aquí, pero sí creo que sería bueno que empecemos a acostumbrarnos a ver inflaciones en el entorno del 2 o del 2,5, que eso va a cambiar el discurso político pronto los bancos centrales, que en mi opinión el BCE corre un serio riesgo de quedarse detrás de la curva, de acabar convalidando expectativas inflacionistas por inacción. Y eso se va a traducir, desgraciadamente, para una economía como la española, muy vulnerable a la financiación externa y al coste del crédito, y particularmente el crédito público, en unas dificultades adicionales del déficit público y de la sostenibilidad de las cuentas públicas españolas. Ese es para mí el gran peligro de la economía española en el contexto de recuperación 2022-2023. Básicamente, Fernando, todos los elementos inflacionistas o capaces de generar inflación los ves de alguna forma tensionados, ¿no? Porque bueno, es la realidad del dato, ¿no? Lo que nos dicen has pasado prácticamente por todos los elementos que son causa de inflación, ¿no? Pero tenemos que pensar que la globalización y la digitalización son de tal orden de magnitud que van a poder contener todo lo que sería el crecimiento tradicional de la demanda más clásica, digamos, de la literatura convencional económica. ¿Me oís o no? Buf, regular. Se te oye muy bajito. Pero sube el volumen, yo no sé. ¿Por qué no se conecta? ¿Y ahora tampoco me oís? Ahora sí. Bueno, queda un poco feo en la cámara. De todos los elementos que ha señalado Fernando a velocidad de vértigo, que le ha dado tiempo, paseas con Biden, te da tiempo a leer la Constitución. Tú eres más rápido que... Esto te pasa por no tener preparado el He estado esta mañana 2 horas dando una charla y no ha fallado el aparato, pero reconozco que falla de vez en cuando. A ver, si la inflación europea se fuera a 2, no es un problema, ese es el objetivo del Banco Central Europeo, ¿vale? Entonces, eso no es un problema, no podemos alertar de inflación. Estamos hablando que alertamos de inflación cuando consideramos que de manera estructural o a medio plazo la inflación se va a ir por encima del objetivo y que no están bien ancladas las expectativas, pues eso, en el 2% o en el 2,5% en el caso de Estados Unidos.
Dos, la estrategia de los bancos centrales ha cambiado. En el caso del Banco Central Europeo todavía no, la tienen que definir más claramente, pero en el caso del Banco Americano es decir, oiga, yo voy subiendo, pero he tenido un año de precios muy bajos, puedo dejar otro año que los precios, digamos, reboten y se vayan. Y tercero, antes de hablar de los tipos de interés, lo importante es si eso es un tema estructural, y la única inflación que hay, en mi opinión, que genera inflación estructural es el tema salarial, que tiene que ver con la globalización y tiene que ver con los sindicatos, sin duda, y a eso me referiré. Pero la primera parte es el tema salarial. Entonces, el tema salarial en Estados Unidos son 9 millones de personas desempleadas, que esta semana el 40% de la economía ya no tiene la subvención semanal, digamos, el cheque, con lo cual antes o después se reincorporará. Y está muy concentrada en sectores que tienen que ver con el rebote. Que la inflación americana, eso me lo ha oído Fernando, tenga que ver con la flota de alquileres de coches, pues es lógico, es decir, toda la flota de alquileres, incluido en España, pues no hay, porque se deshicieron de los coches y ahora la gente quiere alquilar un coche para ir de vacaciones y no hay. Hay un problema transitorio en el que tardan mucho en entregar nuevos vehículos, tienes un problema, mi coche está mal, no puedo hacer, pues te tienes que concentrar en un vehículo de segunda mano. Eso en Estados Unidos, la inflación, un sector que va disparado, como es el sector de la construcción, básicamente porque en Estados Unidos no solamente hay un movimiento, por decirlo así, del centro de las ciudades de nuevo a los suburbios, sino porque hay incrementos de población. En Europa, crecer al 2 o al 3% significa tener incrementos de productividad muy altos, que en el caso de España, cuando todavía tienes que absorber ese desempleo, lo primero es absorber el desempleo y luego ya pensar. Tercero, en Estados Unidos el dato de productividad del último trimestre es del 5%. Eso quiere decir que por alguna razón se ha avanzado brutalmente en la digitalización, por eso está saliendo tanta gente del sector bancario. Yo, a diferencia de otros, cuando he seguido la digitalización, sabemos que hay unos sectores que están más expuestos, sabemos que hay unos académicos que dicen pues, que la digitalización va seguido de nuevos puestos de trabajo. Yo, cuando vi la primera vez a Acemoglu, pues Acemoglu es un gran económetra, un gran contador de historias que además pasará, como digo, a los manuales, ya están los manuales de la sociología, pero nadie sabe lo que va a pasar con la digitalización en términos de creación de nuevos puestos de trabajo, ni en qué plazo, ¿no? Y de hecho lo que se está viendo es los robots en Estados Unidos ya con Big Data, en qué comarcas, en qué zonas. Entonces, en España se están incorporando mucho más robots de lo que pensamos y en determinadas zonas. Vuelvo a la inflación. ¿Hay un riesgo inflacionista en el tema salarial? Sí, solo sí. Hay un incremento, porque también juegan un papel más importante los sindicatos en Estados Unidos o en Europa, de ese aumento de presión por parte de la demanda sobre la oferta, y hay restricciones o falta de trabajadores en determinados sectores y se produce un aumento desmedido de los salarios. Eso, a fecha de hoy, yo creo que no se ve. Segundo, uno no tiene todos los datos en ordenador, pero el tener un poco más de edad te da ventaja en poder ver lo que escribiste y lo que ocurrió. Hay gente que lo ve en los libros de texto, yo el otro día lo vi que lo escribimos. La última vez que hubo un aumento importante del precio de las commodities, el gobernador del Banco Central Europeo, Trichet, subió el tipo de interés pensando que era algo estructural, cuando en realidad era un golpe de commodity, y eso desencadenó unos problemas financieros y unos problemas de crisis que duraron mucho tiempo. Tercero, los incrementos de oferta monetaria se traducen en incrementos de liquidez y en incremento de precio de los activos. El incremento de la oferta monetaria se ha estado produciendo todo este tiempo y no ha generado inflación porque no había demanda. ¿Qué ocurre? Que cuando mejoran las expectativas, ¿dónde se ha ido? Pues está en los activos financieros. Hay una sensación de que hay muchos activos financieros, digamos, que están sobrepreciados. Muy probablemente dependerá de lo que pase con los tipos de interés a futuro y de la rentabilidad de esas empresas, sin duda, pero no se ha ido a inflación. Ya tuvimos toda la discusión sobre si en la inflación debíamos tener estos componentes financieros. Si nos centramos en lo que es la inflación y decimos que transitoriamente se estuvo en el 0, se va a ir al 4 y que a partir de mayo-junio, que es mayo, el último dato americano, que es el 5, pues que vuelve y que se sitúa en el 3%, yo no lo considero un problema porque hasta ahora los indicadores te pueden decir, vas retrasado, no estás prestando atención. Muy probablemente los banqueros centrales digan, no sé qué leer, pero no tienen mucha más información que nosotros, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a decir que sí, pero supongamos que tú tienes el 70% de información, pero tenemos las mismas armas de análisis porque son modelizaciones que utilizan, tampoco son tan sofisticados y al final lo que uno observa es que no hay en las tendencias subyacentes de la inflación todavía ese mecanismo. Tendremos que esperar, ¿vale? Para verlo. Dos, es cierto que cuando uno mira en el medio y largo plazo se dan las condiciones que señala Fernando. Es decir, ¿cuándo ha habido un cambio? Pues yo recuerdo el cambio en el Reino Unido, cuando estudiamos los objetivos de política monetaria,
pues la inflación fue el objetivo de política monetaria del Banco Central del Reino Unido, y yo tuve una discusión en el Fondo Monetario en el año 93 con el director ejecutivo británico. Digo, os habéis inventado esto porque sois incapaces de tener controlados los agregados monetarios y ahora decís que hacéis esto intermedio y tal. Esa revolución se basa en expectativas, ha funcionado con y sin, pero fue el resultado de que una política fiscal expansiva en Estados Unidos, seguido en Reino Unido, perdón, de una política monetaria muy expansiva, seguida de ¿qué? De un rebrote brutal de la inflación. Eso ahora es muy difícil por dos razones. Una, yo creo que el tipo de cambio del euro y del dólar no se pueden desenganchar, no puede haber una apreciación brutal del dólar o una apreciación brutal del euro. Esos tipos de interés de las dos áreas monetarias clave van a estar más o menos relacionados. No va a haber, en mi opinión, fluctuaciones. Hay una tendencia a que se deprecie el dólar. Entonces, ¿en qué situación estamos? Pues estamos en una situación en la que cuando hay exceso de creación de liquidez, los americanos ya han enseñado cómo se drena, y es con los repos. Yo compro 120.000 al mes de bonos, pongo ese dinero en circulación y luego en el mercado los tipos de interés a corto americanos tenían que estar en negativo de la liquidez que hay. ¿Por qué no están en negativo? Hay algunos depósitos negativos. Sencillamente porque el tesoro americano en su cuenta está inflado de liquidez. ¿Cómo? Vale, yo cojo, darme esa liquidez que vosotros tenéis, queridos inversores en bonos, y yo os doy letras del tesoro. Pues lo que hacen las FEDs, toma, ahí tenéis repo y yo tengo una cantidad de dinero que no he retirado de la capacidad de gasto. Entonces, hay mecanismos para ajustar esa liquidez, pero en el fondo, cuando tú tiras hacia adelante, yo creo... El europeo no está haciendo eso, ¿no, Pedro Antonio? No está teniendo liquidez en ningún caso. En el Banco Central Europeo, ahora mismo lo que tenemos es una situación en la que los tipos están en negativo, quieren que estén ahí, pero lo podrían hacer. Ahora, ahí se me ha ido la idea fundamental para... Perdóname que te he cortado, Pedro Antonio. No, para completar esto, que era cuando tú ves el tema de con las repos. Y la respuesta en Estados Unidos de la liquidez, ¿no? Es igual que lo que estamos ocurriendo, lo que ocurre aquí. Es decir, si tú quieres, en Japón pasó lo mismo, ¿no? Tenemos que tener cuidado porque sí que hay un riesgo, que es lo que señala Fernando, de que tú digas, vale, yo con todo esto, en la política monetaria, en la política fiscal, voy a ir por detrás de la línea porque lo que quiero es no tener una situación de sostenibilidad, sino por primera vez de muchos años la política monetaria y la política fiscal, sin romper el paradigma que tú no financias directamente los déficits públicos, pero que si haces la ecuación equivalente te da, ¿no? Es lo mismo, pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que están jugando por primera vez, y si el objetivo es la igualdad en el sentido, yo quiero evitar problemas sociales como los que están teniendo en Latinoamérica las clases medias y que no los tenga, o en la ruptura que hay sociológica en Estados Unidos, pues puede ser que vayan mucho más allá en el tema del gasto. Eso llevaría además a que los tipos de interés para que ese gasto sea sostenible sigan más bajos, y eso llevaría a una burbuja demenciales en el mercado de activos, y antes o después japonizaríamos la economía. Es decir, si el Standard & Poor's y los índices americanos siguen subiendo, siguen la senda que siguió Japón en el año 87, después de la famosa crisis del Black Friday, que lo que hicieron es aumentar a ratios del PER de 70, y desde entonces la bolsa japonesa está ahí, está en PER del 35. ¿Por qué soy tan falta de fe en las expectativas sobre la inflación? Porque yo vi la curva de Phillips de los Estados Unidos y la academia tardó prácticamente 2 años, no los bancos de inversión, no algunos servicios de estudio, en ver que la relación entre el paro y la inflación en Estados Unidos se había roto completamente. La curva de Phillips es que no había inflación con 3,5, por lo que ha señalado Fernando, por la globalización. Y esto me permite ir a la globalización. Si hubiera un cambio en globalización es que se produjeran costes. Entonces, ojo, la globalización ya no es China, ¿vale? La globalización es que China puede ser desglobalizado y se produce una regionalización, pero esa regionalización se puede producir sin costes. Ya tenemos la transición económica vía la digitalización. Por ejemplo, hay muchos costes que caen porque ya no es tan importante el factor trabajo cuando tienes la impresión 3D, todas las piezas de los médicos, todas las piezas de repuestos de los automóviles. Yo no sé qué decía hoy. Sí, esta mañana de pronto he visto que mi hijo no tenía dinero en Londres y yo no sabía antes cómo mandar dinero, ¿no? Pues tengo un sistema con una tarjeta de crédito y digo, oye, tus abuelos te han mandado 100 euros y lo tiene en tiempo real, ¿no? Pues ahora mismo el tiempo real para hacer piezas, eso lo vamos a ver en unos meses. No van a tener piezas de recambio en los talleres, te la van a hacer sobre la marcha en el taller central o en el logístico, todo esto.
No lo veo porque no lo he visto. ¿Que hay riesgos? Acabo. Por supuesto. A fecha de hoy yo estoy en los que dicen que es un rebote y que hay que ver cómo va. Sí. Vale. Fernando, la última Sí. intervención, que nos hemos pasado de tiempo hoy. Sí, no, y muy breve, porque podríamos estar discutiendo eternamente y además Pedro ha hecho aquí una de todo, mezclando mercado financiero, política americana. Yo voy a intentar ser muy breve con 3 o 4 ideas muy sencillas. Primero, los mercados financieros hoy, la política económica hoy no está posicionada sobre la idea de que vamos a tener unas inflaciones del 2 o del 2,5 durante los próximos 3 o 4 años. Si eso es, y yo creo que ese es el escenario razonable de inflación, que vamos a una inflación en Europa en el entorno del 2 o del 2,5 en los próximos 2 o 3 años. Eso va a significar un cambio fundamental en las perspectivas de los agentes y en la valoración de los precios de los activos. El argumento que estaba diciendo Pedro de que esta liquidez solo ha ido a activos financieros me preocupa particularmente, porque esto ya lo vimos, ya tuvimos una crisis financiera fundamentalmente producto de las burbujas en el mercado. Si estamos de acuerdo en que esta liquidez masiva que han inyectado los bancos centrales y que van a seguir inyectando no se va a traducir en precios de bienes, que podríamos discutir, pero si aceptamos que va a ir todo a precios de activos, no me tranquiliza nada. Es más, me pone todavía mucho más nervioso, porque eso lo que me quiere decir es que solo hay dos posibilidades. O bien esto acaba toda en manos de los bancos, toda esa liquidez en manos de los bancos centrales, que quiere decir básicamente que acabamos siendo los bancos centrales los que fijan el precio de los activos y por lo tanto acabamos con todo el crédito al sector privado de la economía a manos públicas y el precio del crédito determinado por políticas públicas, y eso me preocupa muchísimo más todavía. Iríamos a algo que se parece mucho al camino de servidumbre de Hayek por vías indirectas, de luego no previstas en los años 30, pero me preocupa, desde luego no me tranquilizaría nada. O vamos a un esquema en que en un momento determinado va a haber una corrección fundamental de los precios de los activos y vamos a tener una crisis económica derivada de esa crisis financiera. En resumen, yo creo que cuanto antes empecemos a pensar que esta vez tampoco va a ser diferente, que la política monetaria masiva de inyección de liquidez que llevamos ya 8 años implementando, que la política fiscal extraordinariamente expansiva que estamos implementando ya en Europa solo 2 o 3 años, en Estados Unidos 7 o 8, va a acabar traduciéndose, como estamos viendo en mi opinión ya, en un incremento de precios significativos, mejor. Es decir, todavía estamos a tiempo de que haya un ajuste gradual a un escenario de precios razonablemente cómodo, con un 2,5 y un 3, pero eso implica, insisto, un cambio fundamental en los tipos de interés, en los precios de los activos y lo que más me preocupa, volviendo a España, un cambio necesario en la política fiscal española, que sigue pensando, y si uno ve el debate público, que el déficit es irrelevante porque como la deuda pública cuesta 0 a 10 años, lo que hay que hacer es tener más déficit para resolver ya problemas sociales. Y este es el debate español. El debate español es que a poco que aumente la inflación y a poco que suban los tipos de interés y a poco que suba el coste del servicio de la deuda, vamos a tener la famosa histéresis en el gasto público y un problema nuevo, por cierto, en un contexto en el que en Europa, en el BCE y en el ECOFIN, ya se empieza a hablar otra vez de cómo limitamos en la exposición a bonos soberanos, el riesgo soberano en el balance de los bancos comerciales. Es decir, esta vez ni siquiera vamos a poder tener, entre comillas, el instrumento que le colocamos los bonos a la banca española para así ganar un cierto tiempo, ¿no? Insisto, creo que estamos en un momento en el que los bancos centrales tienen el riesgo serio de quedarse detrás de la curva. Quizás estoy siendo especialmente agresivo en esto. La visión convencional hoy y el consenso de los economistas es que esto es más en la línea de lo que dice Pedro, un one-off, pero yo la verdad que me empezaría a preocupar seriamente y desde luego para España creo que cuanto antes pongamos encima de la mesa, y esto es lo que yo he hecho en falta, un debate en serio sobre cómo recuperamos la sostenibilidad de las cuentas públicas, es decir, una consolidación fiscal inteligente a medio plazo. Y 2, cómo aumentamos el crecimiento potencial. Sin crecimiento y sin ajuste fiscal, esta economía en el año 2023 lo va a tener muy mal. No parece que estemos cerca de eso, Fernando, la verdad. Pues lo siento, lo lamentaremos en su momento. Bueno, muchísimas gracias a los dos de nuevo por vuestro tiempo, por dedicarnos vuestra sabiduría y si no os parece mal, nos emplazamos hasta septiembre, octubre, digamos, una cosa así, para ver si todas estas incertidumbres que vamos acumulando, o algunas vamos despejando y otras vamos añadiendo a nuestras reflexiones, las podemos ir despejando. Muchísimas gracias y que tengáis un fantástico verano los dos, ¿vale? Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta después del verano. Un abrazo, Miguel. Un abrazo.